No hay nada más inquietante que estar atrapado en una tormenta, excepto darte cuenta de que algo te está observando desde la oscuridad. He visto de todo en la carretera en accidentes, animales cruzando, gente que aparece de la nada pidiendo un aventón. Siempre digo que el trabajo no es para cualquiera, pero si sabes mantener la calma, puedes manejar casi cualquier situación. Esa noche, sin embargo, algo me puso los pelos de punta, algo que todavía me cuesta explicar. Sergio, mi compañero, y yo estábamos llevando una carga de productos agrícolas hacia Comitán, en Chiapas. La lluvia había empezado unas horas antes, suave al principio, pero se convirtió en una tormenta tan fuerte que apenas podía ver a través del parabrisas. Llegamos a un tramo de terracería donde el camino estaba completamente embarrado. Frené el camión antes de entrar, pero la pendiente era traicionera y las ruedas traseras quedaron atascadas en un charco profundo. Maldije en voz baja y apagué el motor. Sergio, ponte la llamada. Vamos a tener que empujar, le dije. Él asintió, aunque pude notar que estaba nervioso. Mientras bajábamos, la lluvia fría nos empapó de inmediato. Encendí la linterna para revisar las ruedas y Sergio sostenía otra mientras buscábamos piedras o ramas para darle tracción. Fue entonces que lo vimos por primera vez, una figura alta, inmóvil, justo fuera del alcance de las luces del camión. Al principio, pensé que era algún lugareño que había salido a ver quién estaba atascado en el lodo. Sergio, ¿lo ves?, pregunté, señalando hacia la figura. Él asintió, pero su cara estaba pálida bajo la lluvia. ¿Qué está haciendo ahí, Martín? No se mueve, murmuró, sosteniendo la linterna con manos temblorosas. Me quedé observando un momento más, esperando que la figura diera algún indicio de ser humana, un movimiento de cabeza, un gesto, cualquier cosa, pero no hizo nada. Estaba completamente inmóvil, como si el aguacero no le afectara en lo más mínimo. Déjalo, dije finalmente, intentando sonar calmado. Seguro es alguien curioso o buscando ayuda. Mejor concentrémonos en sacar el camión. Nos pusimos a trabajar, colocando piedras y ramas bajo las ruedas traseras. Sergio no dejaba de mirar hacia el lugar donde estaba la figura, y eso comenzaba a ponerme nervioso también. Enfócate, muchacho. Si no sacamos el camión rápido, vamos a quedarnos aquí toda la noche, le dije. Pero él apenas podía apartar la mirada. Fue entonces que me atreví a volver la vista hacia donde estaba la figura. Para mi sorpresa, había avanzado unos metros hacia nosotros. No vi ni escuché cómo se movió. Simplemente estaba más cerca. ¿Lo viste moverse?, la pregunté a Sergio. Pero él negó con la cabeza. Su respuesta me hizo sentir un escalofrío que ni la lluvia pudo disimular. La figura seguía acercándose, pero sus movimientos eran extraños, como si no estuviera caminando del todo. Era alto, más alto de lo que cualquier persona debería ser, y su forma parecía desproporcionada, con brazos demasiado largos que colgaban de manera antinatural. Sergio empezó a murmurar una oración, y aunque normalmente no soy supersticioso, en ese momento me encontré haciendo lo mismo en silencio. Súbete al camión, Sergio, le dije, con un tono más serio del que esperaba. Él obedeció de inmediato, dejando caer la linterna en el lodo. Me quedé un momento más afuera, tratando de convencerme de que lo que veía tenía una explicación lógica. Pero cuando la figura llegó al límite de las luces del camión, pude ver algo que me hizo retroceder. No tenía rostro. Subí al camión tan rápido como pude, cerrando la puerta tras de mí. Sergio estaba temblando en su asiento, sus manos apretadas contra sus piernas. ¿Qué era eso, Martín?, preguntó con la voz quebrada. No supe qué responderle. Encendí el motor, pero las ruedas seguían patinando en el lodo. El camión no se movía. Reza más fuerte, muchacho, le dije, medio en broma, medio en serio. Miré por el retrovisor y vi que la figura había desaparecido de nuevo en la oscuridad. Pero algo en mi interior me decía que no se había ido. Encendí las luces altas, esperando que iluminaran más allá del camino. Pero todo lo que pude ver fue la lluvia cayendo como un velo interminable. El silencio dentro del camión era insoportable.
roto solo por el tamborileo constante de la lluvia sobre el techo. Sergio no decía nada, pero yo podía escuchar su respiración entrecortada. Revisé los espejos una y otra vez, buscando algún rastro de esa cosa, pero no había nada. Intenta de nuevo, Martín. Tal vez ahora sí salga, murmuró Sergio, con la voz apenas audible. Asentí y apreté el acelerador, pero las ruedas traseras siguieron girando en el lodo, sin avanzar ni un centímetro. Fue entonces que escuchamos un golpe en la parte trasera del camión, un sonido seco y contundente que nos hizo brincar a ambos. ¿Qué fue eso?, susurró Sergio, su cara pálida como la de un fantasma. No respondí. Solo apagué el motor y tomé la linterna que había dejado en la cabina. No te bajes, Martín. Por favor, dijo Sergio, casi suplicando. Pero no podía quedarme ahí, sin saber qué estaba pasando. Abrí la puerta con cuidado y bajé, sintiendo el frío de la lluvia atravesar mi chamarra. La luz de la linterna apenas iluminaba el camino embarrado mientras caminaba hacia la parte trasera del camión. Cada paso se sentía más pesado, como si el lodo intentara retenerme. Cuando llegué a la parte trasera, no vi nada al principio. Paro entonces, justo al borde de la luz, lo vi de nuevo. La figura estaba de pie, inmóvil, con los brazos colgando a los costados. Esta vez estaba más cerca, tanto que pude ver cómo la lluvia no parecía mojarlo en absoluto. Se quedó ahí, mirándome con esa ausencia de rostro que me hizo retroceder de inmediato. Retrocedí con torpeza, sintiendo como el lodo parecía querer atraparme. Sergio, arranca el camión, grité, pero mi voz se quebró al final. Sabía que el motor no iba a responder, pero era lo único que podía decir en ese momento. La figura dio un paso hacia adelante, lento y deliberado, como si tuviera todo el tiempo del mundo. No hacía ningún ruido, ni el crujido del lodo bajo sus pies, ni el sonido de la lluvia golpeando su cuerpo. Su silencio era más aterrador que cualquier grito. Giré y corrí hacia la cabina, casi resbalando al llegar. Me subí de un salto y cerré la puerta con un golpe. Sergio me miró con lágrimas en los ojos. ¿Está ahí?, preguntó, pero no tuve que responder. El golpe seco en el parabrisas nos lo confirmó. La figura estaba justo frente al camión, sus manos presionadas contra el cristal, dejando marcas largas como si fueran garras. Sergio gritó, y yo me paralicé, incapaz de moverme. Pero entonces recordé algo que mi abuelo solía decir: en cuando no entiendas lo que ves, reza. A veces, eso es todo lo que tienes. Cerré los ojos y comencé a murmurar una oración, con la esperanza de que funcionara. Sergio, entre sollozos, hizo lo mismo. Poco a poco, el sonido del golpe en el parabrisas se desvaneció, como si la figura se estuviera alejando. Abrí los ojos con cautela, y para mi sorpresa, ya no estaba ahí. Encendí el motor una vez más, y esta vez, el camión respondió, sacándonos del lodo como si nada. Conducimos en silencio, sin mirar atrás. Sergio seguía temblando, y yo tenía las manos tan tensas en el volante que los nudillos se me habían puesto blancos. La lluvia seguía cayendo, pero el camión se movía ahora como si nunca hubiera estado atascado. Cuando finalmente llegamos a un pequeño poblado, nos detuvimos en una fonda iluminada y bajamos para recuperar el aliento. Mientras tomábamos un café caliente, el dueño del lugar se nos acercó al ver nuestras caras pálidas. «Todo bien, señores. Parecen haber visto un fantasma», bromeó. Sergio lo miró fijamente y con voz temblorosa le contó lo que habíamos visto. El hombre dejó de sonreír de inmediato. ¿Dónde estaban atascados?, preguntó. Cuando le describimos el lugar, su expresión se oscureció. «Ese tramo es famoso por cosas como esa», dijo en voz baja, como si temiera que alguien más lo escuchara. «Dicen que ahí aparece algo. No sé qué es, pero los pocos que lo han visto siempre hablan de una figura que no parece humana. Muchos conductores han desaparecido en esa zona, y cuando encuentran sus camiones, están vacíos, como si se los hubiera tragado la tierra». Sergio y yo nos miramos en silencio, incapaces de procesar lo que acabábamos de escuchar. Esa noche, cuando retomamos el camino, no hablamos más del tema, pero desde entonces, cada vez que manejo bajo la lluvia, no puedo evitar mirar al retrovisor, esperando no ver esa sombra de nuevo.
desierto tiene sus propias reglas. Y esa noche, al recoger a un extraño en la carretera, aprendí que algunas advertencias no son para ser ignoradas. En la carretera, uno se acostumbra a la soledad. Me llamo Vicente, pero en el gremio todos me conocen como el Chato. Tengo 48 años y ya perdí la cuenta de cuántos kilómetros he recorrido por estas interminables rutas del norte de México. Era una noche más, como cualquier otra, o al menos eso creía. El reloj del tablero marcaba casi las 2 de la madrugada y yo manejaba mi viejo camión por la carretera, atravesando el desierto rumbo a Hermosillo. No había casi nadie en la vía, solo el sonido constante del motor y el zumbido lejano del viento que golpeaba los espejos. El paisaje era el de siempre en cactus, arena y un cielo tan negro que parecía tragarse todo. De pronto, allá en el horizonte, vi una luz intensa. Al principio pensé que era un carro viniendo en sentido contrario, pero era diferente. Esa luz no parpadeaba ni se movía, parecía fija, inmóvil. Conforme me fui acercando sentí un vacío en el pecho, como si algo no estuviera bien. Cuando estuve más cerca, lo vi a un hombre parado en medio de la carretera. Vestía completamente de blanco y movía las manos como si estuviera desesperado. Frindo Gulp, sintiendo como el camión vibraba y las llantas rechinaban en el asfalto. Chingado. ¿Y ahora qué?, pensé, mientras dudaba si detenerme o seguir de largo. En la carretera, uno aprende rápido que no todo es lo que parece. El hombre seguía parado frente a mi camión, inmóvil, pero con la mirada clavada en mí, como si esperara algo. No podía verlo bien por la luz de los faros, pero noté que su ropa estaba sucia, llena de tierra, como si hubiera estado arrastrándose. Bajé un poco la ventana, pero no lo suficiente para que se acercara demasiado. ¿Qué pasa, compa? ¿Todo bien?, le grité, tratando de sonar tranquilo, aunque sentía un nudo en la garganta. Él no respondió de inmediato, solo levantó una mano y dijo con una voz ronca: necesito ayuda, vienen por mí. Eso fue suficiente para ponerme la piel chinita, pero también para que sintiera lástima. La noche era fría y el desierto no perdona. Abrí la puerta y le dije que subiera. Cuando se acomodó en el asiento del copiloto, noté que estaba temblando, pero no sabía si era del frío o del miedo. Olía raro, como a tierra mojada, y algo metálico, un olor que no pude identificar bien. No decía mucho, solo miraba al frente, con los ojos bien abiertos, como si buscara algo allá afuera. Intenté romper el silencio. ¿Qué pasó? ¿Tu carro se quedó tirado o qué?, pregunté. Él apenas movió la cabeza. No tengo carro. Me dejaron aquí pero no puedo quedarme. Ya vienen, lo dijo con una calma que me incomodó, más que si hubiera estado gritando. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, pero traté de no darle importancia. Puse el camión en marcha y seguimos por la carretera. Mientras avanzábamos por la carretera, el silencio dentro de la cabina se volvió pesado, casi insoportable. Intenté prender la radio para aliviar la tensión, pero todo lo que salió fue un ruido estático, como si la señal estuviera completamente bloqueada. ¡Qué raro! Siempre agarra por aquí, murmuré, más para mí que para él. El hombre volteó a verme por primera vez desde que subió, con esos ojos oscuros y hundidos que parecían haber visto cosas que yo no podría imaginar. Ellos no quieren que escuches nada, dijo en voz baja, como si estuviera hablando consigo mismo. Ellos controlan el cielo. Me reí nervioso, intentando hacer una broma. Pues que controlen también estas curvas, porque están pesadas. Pero él no respondió. Simplemente volvió a mirar hacia el parabrisas, serio y callado. A medida que avanzábamos, empecé a sentir algo raro en el ambiente. El aire dentro del camión se sentía más denso, como si faltara oxígeno. Mi respiración se hizo más pesada, y aunque estaba acostumbrado al cansancio de manejar largas horas, esto era diferente. Fue entonces que el hombre señaló al cielo. ¿Lo ves?, preguntó. Miré de reojo hacia arriba, pero no vi nada, solo un cielo despejado, lleno de estrellas. ¿Qué se supone que tengo que ver?, le respondí. Su expresión cambió, como si estuviera decepcionado de mí. No están ahí todavía,
pero vienen. Esa frase me heló la sangre. Era como si supiera algo que yo no, como si estuviera viendo un mundo completamente diferente al mío. Seguimos avanzando por esa carretera interminable, pero algo no se sentía normal. A lo lejos, las luces de mi camión empezaron a parpadear, y por un momento pensé que era algún fallo eléctrico. Golpeé el tablero con la mano, como siempre hacía cuando algo andaba mal, pero las luces seguían intermitentes. El pasajero, sin siquiera voltearme a ver, murmuró: «Anja, nos encontraron». La frase me cayó como balde de agua fría. Me detuve de golpe, en medio del camino, con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. «Mira, amigo, no sé qué traes, pero yo no tengo nada que ver con esto», le dije, tratando de sonar firme, aunque mi voz temblaba un poco. Él solo se encogió de hombros y me señaló algo en la distancia. «Ahí están», dijo con un tono tan neutral que me dio más miedo que si hubiera gritado. Miré hacia donde apuntaba y vi una luz en el horizonte, pero no era como los faros de un coche. Era una luz intensa, brillante, que cambiaba de color, como si estuviera viva. La primera idea que me vino a la mente fue que tal vez era un helicóptero o algo del gobierno, pero conforme se acercaba, esa explicación dejó de tener sentido. La luz parecía flotar, moviéndose de forma errática, como si estuviera buscando algo o a alguien. «No mires directo», me advirtió el hombre. Su voz sonaba más urgente ahora. Sentí un escalofrío que me recorrió todo el cuerpo, pero no podía apartar la vista. No sé si fue el miedo o la curiosidad, pero apagué las luces del camión, esperando que la oscuridad nos ocultara. La luz seguía acercándose, como si supiera exactamente dónde estábamos. El hombre a mi lado murmuraba algo que no podía entender bien. Parecía un rezo, pero las palabras eran extrañas, como si no fueran de ningún idioma que conociera. Mis manos sudaban mientras sujetaba el volante con fuerza, tratando de decidir si debía arrancar o quedarme ahí. De pronto, la luz cambió de dirección, como si hubiera encontrado algo más interesante. Un silencio espeso llenó la cabina y sentí un leve alivio, hasta que el hombre dijo: «No se ha ido, solo está probando». Cuando pensé que las cosas no podían ponerse peor, un ruido extraño rompió el silencio. Era como un zumbido mezclado con susurros, y venía del radio del camión, aunque estaba apagado. Mi piel se puso chinita al escuchar mi nombre entre esos susurros: «Ann Vicente». Truck Saliva. Incapaz de moverme o siquiera responder, «Mayer Alhombre», buscando una explicación, pero él solo señaló el tablero, donde algo brillaba. Era una pequeña cápsula metálica que no estaba ahí antes. Su superficie tenía símbolos que no reconocía y parecía vibrar suavemente, como si tuviera vida propia. Sentí que me faltaba el aire, como si esa cosa estuviera drenando la energía del lugar. Quise agarrar la cápsula y tirarla por la ventana, pero algo en mí me lo impedía. Era como si mi cuerpo se negara a tocarla, como si una fuerza invisible me advirtiera que no lo hiciera. El hombre, sin embargo, no dejó de mirarla. Su rostro, que antes parecía perturbado, ahora mostraba una especie de resignación. «No hay escape», dijo, casi en un susurro. Eso me sacó de mi trance. «¿Qué diablos es esto? ¿Quién eres tú? ¿Y qué quieres?», le grité, con la voz quebrada por el miedo. Él solo me miró, tranquilo, y dijo: «Yo ya hice mi parte, pero tú no estás listo». Esas palabras me helaron la sangre. Sin decir más, abrió la puerta y salió del camión, caminando hacia la oscuridad como si nada. Lo vi desaparecer en el desierto, tragado por la noche, pero no tuve tiempo de pensar mucho en él. La cápsula empezó a emitir un sonido más agudo, y el radio se encendió solo. La estática ahora estaba llena de palabras sueltas, mezcladas con gritos y algo que parecía risa. «Basta», grité, golpeando el radio con la mano, pero nada cambió. Entonces, las luces de la carretera se apagaron. Todo en el camión, el cielo, incluso las estrellas parecían haberse apagado. Sentí un vacío tan absoluto que pensé que había dejado de existir. Fue entonces cuando las figuras luminosas aparecieron alrededor del camión, flotando como si fueran parte de esa oscuridad viviente.
no eran humanas. Eso lo supe desde el primer momento en que las vi. Sus formas parecían hechas de luz, pero no una luz cálida. Era fría, como el reflejo de una pantalla vieja. Flotaban en silencio, rodeando el camión, y aunque no tenían ojos, sentí que me miraban. La cápsula empezó a brillar más intensamente, vibrando como si reaccionara a su presencia. Intenté moverme, arrancar el camión, hacer algo, pero el motor estaba muerto. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sujetar el volante. Las figuras comenzaron a acercarse, lentas pero decididas, como si estuvieran midiendo cada paso. Fue entonces que una voz surgió del radio, clara entre toda la estática en Vicente. Entrega lo que llevas. No entendía a qué se referían, pero sentí una urgencia indescriptible de deshacerme de la cápsula. Sin pensar más, abrí la puerta del camión y la lancé tan lejos como pude. Cayó en la arena, emitiendo un destello cegador que iluminó todo a nuestro alrededor. Por un instante, las figuras se detuvieron. Por un momento pensé que había terminado, que se irían, pero en lugar de eso, comenzaron a rodear la cápsula, moviéndose más rápido, como si estuvieran comunicándose entre ellas. El destello desapareció, y con él, las figuras también. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, el cielo volvió a brillar con las estrellas, y el silencio regresó. Sin embargo, aún sentía que algo no estaba bien. El aire seguía pesado, como si el peligro no hubiera pasado del todo. Respiré profundo, intentando calmar. Mi cabeza estaba a punto de estallar, llena de preguntas sin respuesta. Arranqué el camión, que esta vez respondió como si nada hubiera pasado. Miré por el retrovisor, esperando no ver nada, pero mis ojos seguían buscando esas figuras, esa luz, algo que me asegurara que ya no estaban ahí. Solo fue un mal sueño, me repetí, aunque sabía que no era verdad. Empecé a manejar, queriendo salir de ese tramo de carretera lo más rápido posible. Sin embargo, un par de kilómetros más adelante, el radio volvió a encenderse por sí solo. Esta vez no había estática. Una voz grave y profunda habló. No puedes huir, Vicente. Contigo. Giré la cabeza hacia el asiento del copiloto y mi corazón casi se detuvo. La cápsula estaba ahí otra vez, en el mismo lugar donde la había encontrado la primera vez. No entendía cómo había regresado, pero su brillo era más fuerte, casi cegador. Fui bruscamente. Salí del camión y volví a tirarla, esta vez asegurándome de enterrarla en la arena con las botas. Cuando regresé a la cabina, mis manos no paraban de temblar. Cerré las puertas con llave y aceleré, decidido a no volver a detenerme. Pero no pasaron ni 5 minutos cuando la cápsula volvió a aparecer en el tablero, más luminosa que nunca. Fue en ese momento que entendí que no podía deshacerme de ella, no importaba cuánto lo intentara. Aceleré como nunca antes, ignorando las curvas peligrosas y las señales de límite de velocidad. Sentía que el camión pesaba más, como si algo invisible se aferrara a él. La cápsula seguía ahí, vibrando suavemente, y cada vez que trataba de no mirarla, una sensación de frío recorría mi espalda, obligándome a voltear de reojo. El radio seguía emitiendo esos susurros, mezclados con mi nombre, pero ahora no estaba solo. Entre las palabras podía escuchar risas, suspiros y algo parecido a un llanto lejano. «Déjenme en paz», grité, golpeando el volante, pero nada cambió. Fue entonces que vi un destello en el cielo. No era una estrella fugaz, ni un avión. Era una luz similar a la que había visto antes, pero esta vez venía directo hacia mí. La luz se acercó rápidamente, iluminando todo el desierto como si fuera de día. Frío en seco, incapaz de seguir avanzando. El camión temblaba bajo mis pies, y el aire parecía vibrar junto con la cápsula. Sentí que no podía respirar, como si algo estuviera apretándome el pecho. Entonces, la cápsula se abrió. No sé cómo explicarlo, pero no era como una caja normal. Su interior no tenía fondo, solo oscuridad pura. Un sonido agudo llenó el aire, como el chillido de un animal herido mezclado con una máquina descompuesta. De esa oscuridad empezaron a salir pequeñas figuras hechas de la misma luz fría que las que había visto antes. Estaban enojadas, lo podía sentir, y cada paso que daban hacia mí
hacía que mi corazón latiera más rápido. No había a dónde escapar. Las figuras avanzaron lentamente, rodeando el camión. Su luz era cegadora, y aunque quise cerrar los ojos, no pude. Algo más fuerte me obligaba a mirarlas. Mi cuerpo no respondía, como si estuviera congelado. Intenté rezar, gritar, cualquier cosa, pero ningún sonido salía de mi boca. Sentí que esas criaturas no solo estaban ahí físicamente, sino que también estaban dentro de mi cabeza. Escuchaba sus voces, un idioma extraño que no entendía, pero que se clavaba en mi mente como una aguja. La cápsula vibraba con más fuerza, emitiendo un sonido rítmico, casi hipnótico. Y fue entonces cuando lo entendí. No era solo un objeto, era una puerta. Algo del otro lado quería cruzar, y yo había sido el medio para traerlo aquí. En un último intento de recuperar el control, extendí mi mano hacia la cápsula, decidido a cerrarla o destruirla, lo que fuera para detenerlo. Tan pronto como la toqué, una descarga recorrió todo mi cuerpo y la oscuridad me envolvió. Cuando desperté, estaba al costado de la carretera, solo, con el camión detenido y en completo silencio. El cielo estaba despejado, las estrellas brillaban, como si nada hubiera pasado. Pero lo supe en cuanto miré el tablero. La cápsula ya no estaba. Parecía que todo había terminado, pero en mi interior sentía que no era así. Ahora, cada vez que manejo de noche, no puedo evitar mirar al horizonte, buscando esa luz, escuchando los susurros que a veces creo oír en el radio. Algo me dice que no he visto lo último de ellos. Vi una silueta cruzando la carretera en la oscuridad, y cuando me detuve para ayudar, no tenía idea de lo que acababa de desatar. La carretera siempre ha sido mi compañera de vida, pero también mi enemiga en las noches más largas. Me llamo Joaquín, tengo 52 años y llevo más de 3 décadas manejando camiones por todo México. Esa noche, como muchas otras, el camino parecía interminable. Eran cerca de las 2 de la madrugada y la autopista estaba completamente desierta, salvo por mi viejo camión y el zumbido constante del motor. El cielo estaba oscuro, sin estrellas, y una neblina densa cubría los bordes de la carretera. Estaba cansado, pero no lo suficiente para detenerme. Mi carga tenía que llegar al amanecer. Fue entonces que lo vi una figura corriendo en medio de la carretera, iluminada de golpe por los faros. Free the gulp, sintiendo cómo el camión temblaba bajo mis pies. Bajé de la cabina con la linterna en la mano, tratando de entender qué había pasado. La figura seguía allí, pero no corría más. Era un hombre, cubierto de pies a cabeza con una capa espesa de lodo, con los ojos abiertos de par en par, como si hubiera visto al diablo. Estaba temblando, murmurando algo que no entendí al principio. ¿Qué pasó, compa? ¿Necesita ayuda?, le pregunté, intentando sonar tranquilo. Se acercó un poco, pero mantuvo distancia, como si tuviera miedo de mí o de algo más. No puedo subir, dijo en un susurro. Ellos rastrean el metal. Esa frase me dejó helado, pero antes de que pudiera preguntar, el hombre agregó: por favor, solo llévame lejos de aquí. Meyer, al hombre, intentando descifrar si estaba herido o simplemente loco. Sube, te llevo a algún lugar seguro, le insistí, pero negó con la cabeza, retrocediendo un paso. No puedo tocar el metal, murmuró con la voz quebrada. Ellos lo sienten, lo siguen. Algo en su tono me hizo sentir un escalofrío, pero no tenía tiempo para pensar en supersticiones. Pues súbete atrás o dime cómo te ayudo. Pero no puedo quedarme aquí, le dije, con impaciencia. Finalmente, señaló hacia la orilla de la carretera. Déjame ahí y sigue manejando. Por favor, no te detengas. No mires atrás. Esa última frase me sonó como una advertencia, pero lo llevé al lugar que señaló. Bajé, sin decir más, y lo dejé ahí en la penumbra. Cuando regresé al camión, él ya había desaparecido entre la neblina. Volví a la cabina, tratando de convencerme de que había hecho lo correcto. Nada más un loco más en la carretera, murmuré para mí, intentando tranquilizarme. Pero no había avanzado ni 5 minutos
cuando algo me hizo mirar el retrovisor. Primero pensé que eran sombras de los árboles, moviéndose con el viento, pero no, había algo allí, figuras humanoides, retorcidas y cubiertas de lo que parecía ser la misma mezcla de lodo que cubría al hombre. Se movían lentamente, pero no dejaban de seguir el camión, manteniendo la distancia, como si no quisieran acercarse del todo. Sentí un nudo en el estómago, y justo en ese momento escuché un sonido dentro de la cabina, el golpe sordo de una mano contra el vidrio, acompañado de marcas de lodo que aparecieron de la nada. El golpe se repitió, esta vez más fuerte, como si alguien estuviera intentando entrar. Miré rápidamente hacia el asiento del copiloto, pero no había nadie. Las marcas de lodo se extendían, apareciendo en el parabrisas y las ventanas, como si manos invisibles estuvieran tocándolo todo. Intenté no entrar en pánico. Pisé el acelerador y mantuve la mirada al frente. No estás viendo nada, Joaquín. Solo sigue manejando, me dije en voz baja, tratando de ignorar los susurros que ahora llenaban la cabina. Eran palabras que no entendía, mezcladas con un zumbido constante, como si vinieran del radio, aunque estaba apagado. Fue entonces que, por el retrovisor, vi algo que me heló la sangre. Las figuras humanoides se movían más rápido, y sus torsos retorcidos parecían estirarse hacia el camión. El motor comenzó a fallar, y el camión empezó a sacudirse violentamente, como si algo lo estuviera empujando desde atrás. Miré por el espejo una vez más, y las figuras estaban más cerca, con movimientos descoordinados que parecían irreales, casi como si no pertenecieran a este mundo. De pronto, el camión se detuvo por completo, el motor se apagó, y las luces interiores parpadearon antes de dejarme en completa oscuridad. Sentí el aire volverse más frío, pesado, como si algo estuviera absorbiendo toda la energía a mi alrededor. Intenté arrancar de nuevo, girando la llave con desesperación, pero lo único que escuchaba era un clic seco. No sabía qué hacer. Mi única opción parecía ser salir del camión, pero algo me decía que no debía poner un pie en esa carretera. El frío dentro de la cabina era insoportable, como si la misma oscuridad estuviera absorbiendo todo el calor. De pronto, el parabrisas comenzó a empañarse desde afuera, y una figura apareció frente a mí, pegando su rostro contra el cristal. Era humanoid, pero sus ojos brillaban con un blanco antinatural, y su piel parecía derretirse en una mezcla de lodo y algo más viscoso. Sentí que mi cuerpo se congelaba, incapaz de moverme, mientras esa cosa comenzaba a dibujar símbolos en el vidrio con uno de sus dedos. Los mismos susurros de antes se volvieron más fuertes, llenando la cabina con un sonido casi ensordecedor. Algo dentro de mí gritaba que saliera corriendo, pero la lógica me decía que quedarme en el camión era más seguro. De repente, algo golpeó la parte trasera del camión con tanta fuerza que todo el vehículo se sacudió. Aproveché el impulso de miedo para abrir la puerta y salir corriendo hacia la carretera. Apenas puse un pie fuera, sentí como si el suelo bajo mí estuviera vivo, blando y pulsante, como si respirara. Las figuras estaban por todas partes, emergiendo de la neblina, arrastrándose hacia mí con movimientos grotescos. Fue entonces que vi lo que parecía ser mi única opción, la entrada a una densa arboleda al costado de la carretera. El hombre había dicho que ellos rastreaban el metal, y mi camión parecía ser su objetivo principal. Si lograba alejarme lo suficiente, tal vez podría perderlos. Corrí hacia la arboleda sin mirar atrás, sintiendo como el frío y la humedad se intensificaban con cada paso. La neblina se volvía más espesa, envolviendo todo a mi alrededor y haciendo difícil distinguir dónde estaba. Las ramas se estiraban como si intentaran atraparme, y el sonido de los susurros seguía resonando en mi cabeza. Me detuve un momento para recuperar el aliento, apoyándome en el tronco de un árbol. Fue entonces que lo sentí. Algo estaba cerca, observándome. Miré hacia un claro entre los árboles y vi una figura. Era el mismo hombre cubierto de lodo, pero ahora parecía más tranquilo, como si estuviera esperando algo. Ellos no querían el camión, dijo con una voz que sonaba más clara que antes. Querían lo que llevabas. Sus palabras me confundieron. ¿Qué llevaban? Grité, desesperado. Pero él
No respondió, simplemente señaló hacia mis manos. Y fue entonces que lo vi. El lodo que cubría los símbolos dibujados en el parabrisas del camión ahora estaba grabado en mi piel. No sabía cómo había llegado ahí, pero sentía que ardía, como si estuviera incrustado en mi carne. Antes de que pudiera reaccionar, el hombre comenzó a retroceder, desapareciendo entre la neblina, y las figuras humanoides emergieron de los árboles, moviéndose lentamente hacia mí. Supe en ese instante que no había forma de escapar. Ellos no querían el camión a mí, querían a mí. Las figuras se acercaron lentamente, rodeándome en un círculo perfecto. Sentí que mis piernas no respondían, como si el suelo bajo mí las hubiera atrapado. Los símbolos en mis manos brillaban con un color rojizo, pulsando al mismo ritmo que el zumbido que llenaba el aire. Cerré los ojos, esperando lo peor, pero en lugar de sentir dolor, todo quedó en completo silencio. Abrí los ojos lentamente y me encontré de nuevo en la carretera, junto a mi camión. El motor estaba encendido y las luces funcionaban como si nada hubiera pasado. Miré mis manos, pero los símbolos habían desaparecido, dejando solo un leve ardor. Me subí al camión sin pensar y arranqué, decidido a dejar ese lugar atrás. No miré el retrovisor. Conduje hasta que vi las primeras luces de una gasolinera. Cuando bajé del camión, sentí que mis piernas apenas podían sostenerme. Le conté lo ocurrido al encargado, un hombre mayor que me escuchó en silencio. Cuando terminé, solo asintió y dijo: no eras el primero, pero fuiste más listo que los demás. Le pregunté qué quería decir con eso, pero solo señaló hacia el horizonte. La ves, no te detengas. No importa quién te lo pida. Desde entonces, cada vez que manejo de noche y veo algo en medio de la carretera, me lo repito, como un mantra: sigue manejando detengas. Algunas cosas en este mundo no están hechas para que las entendamos.